No hay otro nombre más grande que el de Jesucristo, nuestro Señor, quien vino a entregar su vida para rescatarnos de un mundo de pecado. Bendiciones. Les saluda su hermano y siervo Edwin Valdivieso. Es sorprendente la cantidad de dinero que alguien está dispuesto a pagar por cierto artículo u objeto de determinada persona. Por ejemplo, una camiseta de Michael Jordan se vendió en 10.1 millones de dólares. También la camiseta de Diego Armando Maradona se vendió en 9.3 millones de dólares. Entonces llegamos a la conclusión que un objeto o artículo llega a valer tanto como estén dispuestos a pagar, pero debemos preguntarnos también, ¿cuál es el costo de la vida? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar si ese fuera el caso? Hay una historia del año 1532, cuando Francisco Pizarro llegó con un grupo de españoles a lo que hoy conocemos como América, para aquel entonces el Imperio Inca, y su gobernante, su monarca era Atahualpa. Ellos citaron a este emperador a Cajamarca y por medio de una trampa lo tomaron prisionero. Fue allí cuando el emperador, viéndose prisionero, negoció un rescate. Y él les prometió que si le dejaban en libertad, estaba dispuesto a entregar un cuarto lleno de oro y 2 de plata, hasta la altura máxima en la que podría llegar su mano derecha estando de pie. Es aquí cuando los historiadores nos relatan que todo el imperio empezó a llevar las contribuciones para poder liberar al monarca, cosa que al final no sucedió, pues finalmente lo mataron. Este se conoce como el rescate más caro en toda la humanidad, donde aún así falló, ya que no fue liberado. Ese rescate se valora en millones y millones de dólares, que estuvieron dispuestos a pagar para rescatar a su monarca, pero que lamentablemente fallaron, ya que los españoles otra vez no cumplieron con su palabra. Entonces, ¿cuál es el costo de una vida? Y probablemente es aquí donde se abre una gran brecha entre personas que podrían pagar un rescate millonario y otros que lamentablemente no. Pero la Escritura nos recuerda que tenemos un Dios que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a pagar el más alto rescate por nosotros. Con esto en mente, quiero que por favor leamos el libro de Marcos, capítulo 1, desde el verso 40. Nosotros conocemos esta historia como la curación de un leproso. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. «Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio», dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí quiero», dijo, «queda sano». Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. «No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio». Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. En esta historia se nos relata a este hombre que estaba enfermo con lepra. Prácticamente una persona que tuviera esa enfermedad era considerada como un muerto viviente, ya que perdía todo su valor, su vida ante la familia, ante la sociedad. Seguramente este hombre tiene una autoestima por el piso. Es más, estas personas eran consideradas como una fuente de inmundicia. Esta persona es la que se acerca a Jesús, sabiendo que su cuerpo se cae a pedazos, pero no solamente su cuerpo, sino con él toda su vida, todo lo que había tenido. Llega a Jesús para implorarle. El texto dice que vino y se arrodilló. Él sabía que Jesús podía sanarlo. La pregunta no era si podía, la pregunta era
¿quieres sanarme? Dice la Escritura que la respuesta de Jesús fue acercarse, tocarle con su mano y decirle firmemente, sí quiero que seas sanado. Jesús hace lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Una persona que sufría de esta enfermedad era considerada inmunda, por lo tanto era sacada de la comunidad, dejando ahí toda su vida. Tenía que irse a un lugar remoto, reservado para la gente en esta condición. Seguramente este hombre ha tenido que romper esa ley para acercarse a Jesús. Jesús hace lo que ningún otro está dispuesto a hacer. Estas personas en esta condición tenían que gritar, soy inmundo, para que así las otras personas pudieran apartarse de él. Nadie quería encontrarse con alguien así y mucho menos acercarse a tocarle. Jesús hace algo sorprendente. Él tocó a este hombre. Seguramente este hombre ha tenido tiempo sin que nadie ni siquiera se atreva a mirarlo. Pero Jesús está aquí tocándolo, lleno de compasión, mostrándole su amor. Y ahora que le ha sanado, no solamente recupera su salud física, sino que junto con ello va a ser restaurado a una familia, a una comunidad. Su vida ha sido restaurada. Ese es el amor de Jesús para esta persona. Jesús quiere que entienda que Él tiene valor para Dios. Aunque seguramente ha sido desechado por la sociedad, lo que le muestra a Jesús es que tiene un gran amor y que Él es muy valioso para Dios. De esta manera le está permitiendo ser restaurado. Podríamos decir que esta persona ha resucitado, porque ahora nuevamente puede reinsertarse a la vida que tenía, junto a sus seres queridos, a sus amigos, ante la comunidad. También miramos cómo Jesús le hace un pedido. No se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote, para que después de eso fuera un testimonio público de su sanidad. Pero este hombre no puede hacerlo. Y seguramente entendemos, después de haber estado enfermo, después de haber sido desechado, después de haber sido un muerto viviente, ahora tiene una nueva vida, una nueva oportunidad. Ahora ha sido reinsertado a la familia. Y es por esta la razón que no se puede quedar callado. Casi podemos imaginarnos yendo en el camino, hablando con todas las personas que se encuentran, gritando, diciendo lo que Jesús ha hecho en su vida. Esta historia, sin lugar a duda, nos recuerda a nosotros mismos, a toda la humanidad, ya que nosotros estuvimos también en una situación similar. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestras vidas no tenían valor. ¿Y como resultado de qué? De que nosotros pecamos delante de Dios. Nuestra vida de pecado era semejante a esta enfermedad de la lepra, porque también nos aparta de la comunión con Dios, pero también nos aparta de las relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. El pecado vino a romper toda la comunión que teníamos. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros podemos recuperarla. Nosotros estábamos lejos de Dios, dice la Escritura. Estábamos desterrados fuera de la presencia de Dios. Prácticamente también éramos muertos vivientes. Por eso es que la Escritura en la carta de los Efesios capítulo 2 dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y fue allí donde entra en acción Dios, para demostrarnos que no solamente Él puede, sino que quiere limpiarnos de toda inmundicia, de toda una vida de pecado, y quiere restaurar nuestras vidas. Nosotros debemos entender que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, ya que gracias al sacrificio de Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús,
nosotros ahora podemos tener la esperanza de la salvación. Pero no solamente eso, sino que debemos recordar que Dios quiere restaurar una comunión plena con nosotros, una comunión íntima. ¿Cuál es el precio que Dios ha tenido que pagar para que esto fuera una realidad? La Escritura nos recuerda que Dios ha pagado el precio más alto de toda la historia. Y dice la Escritura que no se trata de oro o plata o cosas de este mundo que al final son perecederas. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. ¿Cuánto valemos para Dios? Pues aquí tenemos la respuesta. Él estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Si nos preguntamos cuánto vale nuestra vida, Cristo Jesús vino a entregar su propio cuerpo para que fuera ultrajado, para que fuera crucificado. Vino a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos obtener ese rescate, para que finalmente nosotros pudiéramos obtener esa libertad. ¿Cuánto vale nuestra vida? El Espíritu Santo también está dispuesto a morar en cada uno de nosotros. Dios, sin lugar a duda, ha pagado el más alto precio para poder rescatarnos, para poder redimirnos a cada uno de nosotros. Este hombre leproso se acercó a Dios de una manera humilde, sabiendo y reconociendo que solamente Dios podía cambiar su situación. Sabía que Él podía limpiarle y junto con eso vendría una restauración a su vida. Dice la Escritura que Él se acercó de rodillas para pedir misericordia, compasión de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿te has acercado a Dios para pedir misericordia, para pedirle compasión? ¿Has reconocido tu condición afectada por el pecado? ¿Has reconocido que tienes una vida vacía que necesita ser restaurada? Todos nosotros reconocemos que Dios es el único que puede cambiar nuestra vida. No solamente para que nuestros pecados sean perdonados, y no solamente pensando en que vamos a vivir allá en el cielo con Él en la vida eterna, sino también es necesario que pensemos que en esta vida presente hemos sido llamados a vivir en comunión, en íntima comunión con Él. No podemos pensar en esta comunión con Dios allá en el cielo únicamente. Génesis capítulo 5 desde el verso 21. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando hablamos de vivir en íntima comunión con Dios, estamos pidiendo que Él venga a ser el que guíe nuestras vidas, que venga a ser el Señor de nuestras vidas. Estamos pidiendo que su palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y que pueda transformar nuestro corazón y también nuestra forma de vivir. Estamos pidiendo que el Señor venga a ser el que dirija nuestra vida. Matthew Henry, refiriéndose a este asunto, dijo lo siguiente: estaba enteramente muerto al mundo, pues no solo andaba detrás de Dios como hacen todos los buenos, sino que andaba con Dios, como si estuviese ya en el cielo. Esta es la manera en la que debemos vivir, con nuestra mirada en los cielos, apartados del mundo, dejando que ahora Dios sea el centro de nuestra vida, reconociendo que antes teníamos una vida de pecado, pero que ahora Cristo Jesús nos rescató y nos dio libertad. Vivamos en esta comunión con Dios,
en íntima relación con Dios. La idea, la imagen que presenta esta porción de la Escritura es que Enoc vivía de esta manera. Vivía con Dios en todo momento, conforme a la voluntad de Dios. Dios pasó a ser el centro de su vida, de tal manera que día en día buscaba la presencia de Dios para vivir en íntima comunión con Él. Un día se alejaron de su casa y Dios le dijo: ¿para qué te vas a volver a tu casa? Mejor quédate en la mía. Y dice la Escritura que no fue llevado al cielo. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Vivir en íntima relación, en íntima comunión con Dios, sabiendo que un día vamos a vivir en su propia casa, que un día vamos a heredar los cielos, gracias a su amor y su misericordia. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios y estaremos gustosos de recibirlos. También esperamos que puedan suscribirse a este canal y puedan compartirlo. Así estarán contribuyendo a este ministerio. Muchas gracias y bendiciones para todos.